Nosotros estamos proponiendo con la acción un mundo que puede existir. Ellos, los poderes políticos, están proponiendo un mundo que no puede existir, que se autodestruye. Así hablaba Luca Casarini con Vida Nueva. Dos frases que condensan a la perfección los próximos 30 minutos de este episodio. ¿Quién es Luca Casarini? El activista italiano que puso en marcha la ONG mediterránea Saving Humans tras la crisis migratoria de 2018. ¿Y por qué sale en la portada de Vida Nueva? Pues porque el Papa Francisco le ha nombrado personalmente para participar en el sínodo sobre la sinodalidad. El Papa Francisco me ha nombrado como invitado especial. Es una cosa muy grande, enorme. Es un grandísimo honor. Pero sobre todo, será para mí un momento de aprender, de escuchar. Yo no soy nadie para enseñar, soy el último de los últimos. Seguramente, pienso que esta invitación es un modo de decir lo muy presente que el Papa Francisco está aquí, en el mar. Per dire quanto Papa Francesco è vicino a chi è in mare. Quédate conmigo porque este episodio viene muy potente. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 118º episodio. Como te decía, Luca Casarini está tras la fundación de la ONG Mediterránea Saving Humans. ¿Cómo nace esta idea? Pues ya has escuchado que a partir de la crisis migratoria de 2018. Questa cosa mi ha impresionato tantissimo, in particolare in quel... Esto me impresionó mucho. En concreto, aquel día de junio en el que se dio el caso de una embarcación de inmigrantes que llevaba muchos días abandonada, 6 días abandonada. Veíamos las imágenes en televisión donde se veía la embarcación y después naufragó y se produjeron muchas muertes, incluidos muchos niños. Esta imagen en mi mente me impresionó tanto que la noche del 28 de junio, después de haber visto la televisión donde se mostraba aquello, al irme a dormir, tuve una pesadilla terrible, una pesadilla que parecía real. Ho fatto un incubo terribile, ho fatto veramente un incubo che sembrava vero, che sembrava la realtà. Mis 2 hijos flotando en el mar, pero no llegaba a darles la mano. Ellos me llamaban y me alargaban la mano. Era todo aterrador. Mi tendevano le mani, è stato spaventoso. Después de aquello se levantó agitado a las 5 de la madrugada y se sentía fatal. Y unas horas después, a las 8, comenzó a llamar a varios de sus amigos para contárselo y decir que tenían que hacer algo para ayudar a la gente que se estaba ahogando en el mar. Y sus amistades dijeron que sí, que en efecto había que hacer algo. Este, no obstante, no es el relato que aparece en la página web de la organización. Casarini le decía a Vida Nueva que esta experiencia personal podría haber hecho parecer que la ONG era una cosa suya y no un sueño colectivo. Se podría decir que su pesadilla fue la pequeña piedra que genera una luz o como una resonancia armónica capaz de echar abajo un puente de acero. Lo que escriben en su página web es que la idea de la ONG surgió de la indignación ante los miles de muertos en el Mediterráneo y la política de puertas cerradas, algo de lo que Casarini también habló con Vida Nueva. Era un periodo, si chiama il periodo dei porti chiusi. Era un periodo que se llama el periodo de las puertas cerradas. Un periodo en el cual los políticos, algunos políticos, conseguían un gran éxito electoral haciendo propaganda sobre la defensa de las fronteras italianas, el cierre de las puertas a los inmigrantes que intentaban, como otras veces, atravesar el Mediterráneo. I migranti che tentavano di, come sempre da tanti anni, di attraversare il Mediterraneo. Era una noticia tras otra sobre embarcaciones abandonadas a su suerte y que después naufragaban.
lasciate abbandonate e poi che facevano Aquel naufragio. periodo fue terrible porque casi parecía que los naufragios fueran un motivo casi de satisfacción entre estos políticos, porque decían que esto demuestra que si uno no emigra no muere. Por tanto, se necesita evitar que salgan de allí. Es culpa suya. Questo dimostra che se non partono non muoiono, quindi bisogna impedire che partano e se sono morti pazienza, è colpa loro. Es decir, que algunos grupos políticos y económicos mueven a la sociedad a pensar que la culpa de que alguien se ahogue en el Mediterráneo es de la propia persona que se ahoga. Son hilos de pensamiento perfectamente compatibles con esa lógica planetaria que tanto se ha difundido, que dice que cada cual es responsable de su propio destino, que se puede forjar una vida nueva desde cero y que quien no alcanza el éxito es porque tomó malas decisiones. Eso, por supuesto, deja de lado el componente social, el punto de partida, el contexto político y legal, que son elementos que se deben tener en consideración para un análisis menos simplista. En cualquier caso, no se trata del único marco que trata de encontrar culpables a las muertes que se producen al tratar de cruzar las fronteras entre países. El mundo académico identifica también dos marcos tradicionales bien diferenciados para tratar de dar sentido a esas muertes en las fronteras. Por una parte, algunos gobiernos afirman que los migrantes caen en manos de contrabandistas y traficantes que prosperan sobre la aspiración de los migrantes de llegar a Europa. Les reclaman mucho dinero, no se preocupan de su seguridad y dignidad, les tratan como mercancía, les proporcionan embarcaciones frágiles y no dudan en abandonar a los migrantes a la primera señal de problemas. Otro marco de análisis se centra en el papel de los estados. Las muertes en las fronteras son la consecuencia directa de sus estrategias para combatir la migración irregular. Las fronteras, cada vez más vigiladas, fuerzan a los migrantes a tomar riesgos que se han demostrado mortales. Prohibiendo a los migrantes acceder a su territorio, los estados crean las condiciones para el desarrollo de un mercado ilegal paralelo en el que se comercia con los sueños de la gente. Y esto enlaza con algo que también decía Casarini cuando los políticos acusan a organizaciones como la suya de estar provocando un efecto llamada. ¿De verdad la clase política, así en general, piensa que las redes de tráfico de personas y contrabando solo se sustentan en el hecho de que algunos barcos patrullan el Mediterráneo para salvar a personas que se ahogan? ¿O es algo que solo expresan ciertos grupos políticos? Pues mira, me alegra que saques este tema porque resulta que hay gente que se dedica a dar una respuesta objetiva a través del método científico. Los politólogos alemanes Ben Hatter y Hans-Peter Kriesi publicaron en 2021 un artículo llamado Politizando la inmigración en tiempos de crisis. Y resulta que aporta mucha información contextual a esa cuestión de que determinadas tendencias políticas utilicen la inmigración como arma electoral para mover el voto a su favor. Estos investigadores analizaron las campañas electorales de 15 países durante casi 20 años. Antes de la crisis migratoria del 2015-2016, la migración apenas había sido politizada. Sin embargo, a raíz de ella, se politizó en toda Europa. Ahora bien, los investigadores añaden un descubrimiento extra, que la crisis migratoria no fue una condición suficiente ni necesaria para la politización de la migración. Vamos, que no es el motivo por el que se comenzó a politizar la inmigración. Espera, ¿qué? A partir de la crisis migratoria se produce un auge de la politización, pero no es la causa de que este hecho se dé. ¿Cómo encaja eso? Bueno, pues Hatter y Kriesi concluyen que se debe al auge de los partidos de extrema derecha, que, al incluir la inmigración como un pilar de sus discursos, fuerzan al resto de partidos políticos a hablar también del tema. Y sobre el aumento de la extrema derecha, los resultados del estudio muestran que sus números, los números de la extrema derecha, crecieron después de movimientos de acogida de inmigrantes como el Bienvenidos Refugiados. Questo è l'inferno che noi stiamo costruendo. Este es el infierno que estamos construyendo, pero debemos saber que el infierno hay que atravesarlo.
El desierto hay que atravesarlo y encontrar aquello que el desierto no es, aquello que el infierno no es. Esto quiere decir combatir, no quiere decir esperar. Ese es otro aspecto de la ONG Mediterránea. No esperamos a que lleguen nuestros hermanos ni esperamos a verlos morir. Mediterranea non è che aspettiamo che arrivino o aspettiamo di vederli morire. Se necesita que haya encuentro. Acogida no significa esperar. Acogida significa ir al encuentro. Significa andare incontro. Y en este caso, que la gente siga muriendo es la constatación del fallo de la humanidad. Cada persona, cada niño, cada mujer, cada hombre que dejamos morir, porque no es que esta persona se muera por desafortunada o porque Dios la castigó. Esta persona muere por decisiones políticas de gobiernos y de la Unión Europea. Dio è cattivo. Queste persone muoiono per le scelte politiche dei governi e dell'Unione Europea. Muere por las decisiones políticas que obligan a morir miles y miles de personas. 2.000 a 3.000 personas cada año en nuestro mar. Persone ogni anno nel nostro mare. Si te gusta la entrevista a Luca Casarini, considera suscribirte a los 47 números anuales de Vida Nueva para reportajes de igual envergadura. Además de los números en papel, también recibes varios suplementos exclusivos. Don X Amondo, Somos Confer, Carisma, Misión Celam. Pásate por la web de Vida Nueva para saber más. Casarini hablaba de 2.000 a 3.000 muertes en el Mediterráneo. Según los datos que manejo, el año más mortífero fue el 2016, con unas 5.000 personas ahogadas. Y si echamos la vista más atrás, entre 1990 y 2019 se han contabilizado más de 30.000 personas. Y lo sorprendente es que estos datos provienen mayoritariamente de entidades privadas porque los estados no suelen guardar una estadística de la gente que muere tratando de cruzar sus fronteras. Además, como hemos visto, según algunas tendencias de pensamiento, la culpa es suya por querer escapar de la miseria, de la guerra, de la persecución o el hambre, entre otros. Il mondo ufficiale costruisce inferni. El mundo oficial construye infiernos. Nosotros debemos construir tierra prometida. Debemos construir otro Mediterráneo. Para hacer esto, hace falta incluso violar leyes injustas. Esto es pacífico, no es que queramos violar la ley. Por ejemplo, la ley injusta de las deportaciones, la ley injusta de la captura en alta mar de la Guardia Costera Libia, la ley injusta que condena por la solidaridad en las fronteras, la ley injusta de la detención administrativa de nuestros hermanos y hermanas en los centros de detención para la expulsión, la ley injusta de la deportación que Europa está estudiando en Luxemburgo con un nuevo pacto para la inmigración y el asilo. Está estudiando un sistema de deportaciones fuera de las fronteras europeas. Sta studiando un sistema di deportazioni fuori dai confini europei di rifugiati. Neghiamo le politiche degli stati e dei governi cosiddetti civili. Niegan el derecho de emigrar y lo vinculan con el derecho a quedarse. Fuerza al infierno. Pazzesca, ¿no? Obbligano all'inferno. ¿Recuerdas que hace un momento te proponía 2 marcos de entendimiento para darle sentido a las muertes en la frontera? Aquello de caer en redes de contrabandistas y de que los estados fuerzan la proliferación de mercados ilegales de tráfico humano. Pues bien, según varias investigaciones recientes, se proponen al menos 3 metáforas para trascender un poco esa dicotomía. Te las resumo porque tienen mucho que ver con este episodio. Primera metáfora. Las políticas de control de fronteras en las fronteras occidentales se asemejan a una guerra contra los migrantes. Por tanto, como todas las guerras, lleva asociado un coste humano en forma de fallecimientos, algo así como daños colaterales que son lamentables, pero inevitables. Segunda metáfora, la esclavitud. Los migrantes viajan hasta Europa y representan una forma moderna de esclavitud, y se proponen varias similitudes. El peligro del viaje en embarcación, la mortalidad de esas naves, el papel de intermediarios violentos, la impotencia de los migrantes.
esta metáfora contribuiría a favorecer la lucha contra las redes de tráfico humano, pero al mismo tiempo presenta la dificultad de que los migrantes viajen por propia voluntad. Tercera metáfora. Las muertes en las fronteras equivalen a las desapariciones en algunas dictaduras, específicamente en algunas dictaduras de América del Sur. Los opositores del régimen ni morían ni seguían con vida, sencillamente desaparecían. Sus muertes no eran confirmadas por las autoridades del Estado. Algunas investigadoras señalan las similitudes con lo que ocurre en las fronteras. De hecho, los migrantes son tan conscientes de los peligros del viaje que suelen dejar información sobre sí mismos a través de redes de comunicación de varios tipos. Y claro, ocurre que con el tiempo los migrantes dejan de enviar noticias. En algunos casos, los familiares enfrentan tal incertidumbre que tratan de contactar con los estados para que les proporcionen algún tipo de información. Un investigador de apellido Stierl dice que a partir de ese momento, el dolor deja de ser una cosa íntima para pasar a ser una cosa pública. Bueno, este resumen no te lo doy así de forma aleatoria, sino que lo que está diciendo el mundo académico de hoy día nos permite ensanchar la mirada para apreciar la magnitud de la historia de Ibrahima Balde, un joven de Guinea-Conakry que partió en busca de su hermano menor para cumplir el deseo de su padre de encontrarlo. Es decir, que trataba de resolver esa incertidumbre familiar que comentaba hace un momento. Ibrahima abandonó su tierra para descubrir al final que el hermano que buscaba había fallecido. Una historia que no solo aparece en las páginas de Vida Nueva, sino que se transformó en libro gracias al periodista vasco Ahmet Zarzayus. Esta obra está publicada en español bajo el título Hermanito. Y si haces un poco de memoria, descubrirás que el propio Papa Francisco lo recomendó durante su encuentro con el equipo de esta misma casa. A Vida Nueva le decía: «He oído tantos testimonios como los que cuenta este pequeño libro que les pido que reflexionen mucho sobre esto». Y no es descabellado afirmar que el Papa Francisco ha reflexionado mucho sobre la movilidad humana. Catequesis, homilías, discursos, documentos. Luca Casarini hablaba así sobre las veces que se ha encontrado con el pontífice. Cada vez que he tenido la alegría y la fortuna de reunirme con el Papa Francisco ha sido maravilloso, porque el Papa Francisco es un padre que escucha. El Papa Francisco no da sermones, no quiere convencer, quiere hablar, quiere oír, quiere escuchar. Se nota que él escucha con el corazón, no solo con el oído. E poi lui si vede che sente con il cuore, non solo con le orecchie. È l'unica voce universale. Es la única voz universal que va al contrario del resto de voces. Continúa insistiendo cada día sobre el hecho de que somos hermanos y hermanas, y no podemos ser tratados así. Que non possono essere trattati così. No podemos no llorar con lo que estamos haciendo. No podemos no avergonzarnos todos. Yo me avergüenzo. Che non possiamo non vergognarci tutti. Io mi vergogno. Io. Chi non prova. Quien no vive esta vergüenza tiene un desierto dentro. Ha il deserto dentro. Avergonzarnos de lo que estamos haciendo como humanidad en conjunto. Estos días está circulando por las redes sociales un vídeo de Lampedusa en el que los migrantes están agolpados contra un puesto de Cruz Roja. Hay algún tumulto, peleas. ¿Por qué seguimos permitiendo tal cosa? ¿Esa gente no es gente? ¿Cuándo perdió su condición de ser humano? ¿Al abandonar su patria? Por supuesto que podemos silenciar ese grito desesperado de tantos millones de personas. Pues basta con mirar hacia otro lado, buscar la siguiente necesidad material que satisfacer o adormilarse con la serie de turno. Aún podemos ir más allá. En la propia conversación con Vida Nueva, Casarilli hablaba sobre esa lucha por recuperar las bases cristianas de Europa, al mismo tiempo que se deja morir a miles de personas en el Mediterráneo, muchas de las cuales son en sí mismas cristianas. Y de ahí es fácil saltar a la evidente contradicción que hay entre los partidos que se enorgullecen de llamarse católicos tradicionales y su claro rechazo a las políticas migratorias de acogida y acompañamiento. Pero resulta que esto no solo me llama la atención a mí, como podrás suponer.
Kamil Marcinkiewicz de la Universidad de Hamburgo y Ruth Dassonville de la Universidad de Montreal publicaron en 2021 una investigación bajo el título ¿Los votantes religiosos apoyan a los partidos populistas de derecha? Efectos contrarios en Europa Central y del Este frente a la Europa Occidental. Y decían así: el declive de la democracia cristiana en Europa y la emergencia de una derecha religiosa en países no europeos nos llevó a investigar si en Europa también estaba emergiendo una derecha religiosa. Nuestros resultados sugieren que hay poca probabilidad para la emergencia de una derecha religiosa como la que conocemos en Estados Unidos. De media, la religiosidad está negativamente relacionada con el voto a partidos populistas de derecha. Sin embargo, hay algunas excepciones. En algunos países de la Europa Central y del Este, los votantes religiosos han demostrado una alta tendencia a apoyar a la extrema derecha. Nuestros resultados muestran que los demócratas cristianos allí donde son fuertes todavía son capaces de contener la expansión de los partidos populistas de derecha en los sectores religiosos de la sociedad. Otro factor relevante que no discutimos en detalle en nuestro estudio es el papel de la Iglesia institucional. En la Europa occidental, el clero está más orientado hacia el progreso, especialmente en lo que al multiculturalismo se refiere. Algunas iglesias cristianas en la Europa Central y del Este, como por ejemplo la Iglesia Católica en Polonia, apoyan al nacionalismo y algunas veces incluso arropan la derecha populista radical. Así pensando, yo creo que habría sido interesante incluir en ese estudio el papel del Papa Francisco como figura de alcance mundial y su contraposición a esos populismos en concreto. Noi ci autodistruggiamo. Nosotros nos autodestruimos. Este es el dato político fundamental que está en juego. Es un dato político universal. Estamos recorriendo la vía de la autodestrucción si no cambiamos de rumbo, si no afrontamos el presente, la migración de los países de África. Es un hecho estructural, no es una cosa episódica, no es una emergencia, es una cosa estructural. Tenemos que aprender a manejar eso, porque si no, construir muros, levantar vallas con espinas, construir cárceles, provocar naufragios, ¿qué traerá? ¿Cuánto odio crecerá? ¿Cuánto odio crecerá? Esto es muy importante. La palabra del Papa que no escucha el poder político, creo que la sociedad civil sí está escuchando porque se está organizando. Ma io credo che siano ascoltate da una parte della società civile che si sta organizzando. Obviamente, ¿qué dice el poder? Que esto favorece la inmigración clandestina. No, es la construcción del nuevo Mediterráneo. Y nosotros, la sociedad civil, hemos hecho algo en estos momentos que los gobiernos no quieren hacer. La ayuda en el mar, por ejemplo. Esto obliga a la política a hablar sobre ello. Costringe la politica a fare anche I soccorsi, a parlare anche di soccorsi. Antes de dirigirnos hacia el final del episodio, déjame recordarte que si todavía no te has apuntado para recibir el resumen gratuito de noticias de Vida Nueva en tu correo, puedes hacerlo visitando vidanuevadigital.com/suscripciones. Y con esto, vamos a ir soltando el pie del acelerador para encaminarnos a la próxima salida. Es decir, vamos a dejar atrás la entrevista a Luca Casarini y nos vamos a centrar en un último tema relacionado. En el número en papel encuentras mucho más de esta interesante conversación con Vida Nueva, además, claro, del resto de artículos del tema de portada y mucha otra información. Antes de despedirnos, me gustaría compartir una reflexión sobre la pastoral migratoria que dentro de no demasiado podría llegar a convertirse en uno de esos temas controvertidos que, si no se manejan con cuidado, terminan por enfrentar a dos bandos polarizados. La necesaria pregunta que me parece apropiado realizar es: ¿cuál es el papel de la pastoral de migraciones y cuál es el sentido de su existencia? No me malinterpretes, hacer una pregunta no implica automáticamente pensar en lo contrario que se pregunta ni querer afirmar nada en concreto. No. Mi pregunta va en la línea de averiguar cuál es el lugar específico de la pastoral de migraciones dentro de la acción pastoral y caritativa de la Iglesia, porque, por ejemplo,
Ahí tenemos a Cáritas, cuya labor con la población migrante es enorme. Nos encontramos con ONGs católicas que atienden a miles de personas que abandonaron sus hogares por un motivo o por otro. La Pastoral de Migraciones, ¿cómo encaja en ese entramado de ayuda y cooperación? No estoy diciendo que haya que dejar de hacer una cosa u otra, ni mucho menos. Sabemos que la mies es mucha y los obreros pocos. Lo que planteo es cómo dibujar un mapa donde las rutas no se solapen. Porque los obreros son pocos, pero en ocasiones menos todavía son los recursos. Y a la hora de solicitar una subvención o una ayuda para determinado proyecto, ¿qué sucede si dos entidades católicas distintas concurren para esa misma convocatoria de fondos? ¿Es posible que exista una cierta rivalidad humanitaria? ¿No es dividir esfuerzos? Ignoro si todo lo que tiene que ver con movilidad humana debería manejarlo la Pastoral de Migraciones. Y tampoco sé si, al contrario, debería dar un paso atrás y centrarse más en la coordinación global de todo aquello que tenga que ver con personas que cambian de lugar. Lo que sí tengo claro es que el resultado de tales discernimientos no puede traducirse en una feroz competencia por los recursos. Necesitamos voces al estilo de la del Papa Francisco, al estilo de la de Luca Casarini, que sepan despertar al mundo de esa pesadilla de ahogo y muerte. Y yo creo que por hoy ya está bien, ¿no te parece? Si has conseguido llegar hasta tan lejos, te estoy profundamente agradecido. Es un placer contar con tus oídos en este ratito de intimidad auditiva. Si te ha gustado el episodio y crees que más gente debería escuchar a Luca Casarini, recuerda moverlo por tus redes sociales. Puedes enviar por WhatsApp el enlace a la web de Vida Nueva o puedes compartirlo directamente desde la aplicación de iVoox, por ejemplo. Sea como fuere, te lo agradezco por adelantado. Y ahora sí, me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días.